Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia, un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a Disidencia. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Pablo Magluf y este es el episodio número 62, correspondiente a diciembre del 2024. Tuvimos un año bastante pesado aquí en México y en todo el mundo, la verdad. Así que les traigo un episodio un poco heterodoxo, un poco armónico, para cerrar el año con una nota generosa, pero lo intentaremos anclar a los temas de ideas políticas y filosofía, periodismo y cultura que también pues a menudo abordamos en Disidencia. No olviden que pues es un podcast exclusivo a través de Substack, es un proyecto independiente. Nos sostenemos exclusivamente con la generosidad de los suscriptores para poder prescindir del gobierno y de los dueños de los medios en México y realmente tener libertad. Ustedes pueden escuchar el preview de manera gratuita y pues ojalá, si les va gustando la conversación, los invito a suscribirse. Bueno, sin mayor introducción que esa al podcast, les comento que tengo un gran invitado que por azares de la vida y del destino, pues conocí de una forma muy peculiar. Yo estaba asistiendo a una conferencia en la Universidad de la Libertad en la Ciudad de México y pues me quedé sin señal. No llegaba mi Uber, bueno, ni siquiera se salía la solicitud. Y pues no sé si han ido a la Universidad de la Libertad, pero está lejísimos, está hasta Constituyentes, hasta arriba casi en el entronque con las Lomas. Y pues un trafical, no llegaba mi Uber, yo tenía prisa y veo saliendo de la universidad al distinguido caballero que nos acompaña hoy. Y pues yo, que soy muy campechano, sacado de la pena, le pedí con toda confianza que si me daba chance de subirme a su Uber. No tenía ni idea de quién era, él no tenía ni idea de quién era yo y me dijo, claro que sí, ¿a dónde vas? Súbete. Le dije que iba bastante cerca, estaba yo en su ruta y entonces me subí. Y empezamos a platicar y la charla fue tan buena sobre lo que hace nuestro invitado que en ese momento, esto fue hace 4 meses, pero en ese momento pacté este episodio porque dije, es que no se lo pueden perder mis suscriptores porque es algo realmente interesante. Entonces, bueno, pues les presento a Gabriel Delgado. Él es empresario, es también yo diría que un pionero, un pensador, un emprendedor y es cofundador de Próspera, que es una, bueno, ahorita nos va a contar bien qué es, pero es una especie de ciudad-estado. Piensen, hagan de cuenta un poco como en Singapur. Es una ciudad-país, una ciudad-estado independiente. Es una zona económica especial, le han llamado algunos ahora. Y pues tiene un régimen político y fiscal y tecnológico verdaderamente revolucionario, ¿no? Ese es el pleno siglo XXI. Y pues son temas más allá del Estado, del crimen, de la moneda centralizada, de los impuestos, de la fuerza pública, de la comunidad. En fin, ya no hablo más para podérselos presentar. Bienvenido, querido Gabriel Delgado, bienvenido a Disidencia. Muchas gracias, Pablo. Qué increíbles las casualidades de la vida y es bueno saber que hay humanidad en el mundo donde dos personas que apenas se conocen se dan esa mano que nos dimos nosotros ese día en el taxi. O sea que encantado de estar acá. Tal vez una observación rápidamente. Tratamos de no definirnos como una jurisdicción independiente o una ciudad-estado porque somos parte inalienable del país que nos alberga. Pero, sin embargo, sí hay una gran delegación de poder y con mucho gusto nos metemos a ese detalle. Magnífico. Bueno, pues empecemos por ahí, querido Gabriel.
Exactamente de qué se trata Próspera. Es una comunidad en medio de la selva de Honduras, ¿no? Prácticamente, solo que al lado del Mar Caribe. Entonces no es una selva tan poco hospitalaria porque tiene playas. Realmente es la ubicación está en la isla de Roatán. Se pueden imaginar ustedes una isla como, digamos, Cozumel, solo que muy montañosa, con una barrera de arrecife muy larga del lado norte. Es uno de los paraísos de buceo del mundo, literalmente. Es parte de la misma barrera mesoamericana de arrecife que parte en México, en Yucatán, baja por Belice y después se extiende, digamos, hacia el norte de Honduras. Realmente un lugar paradisíaco y a pesar de todo eso, una isla poco descubierta a la fecha, aunque ahora ya llegan muchos cruceros, los más grandes están llegando, digamos, a la zona. En términos de ubicación es extraordinario y esa belleza natural, y ahí es donde queda Próspera, ahí es donde queda el área física de la jurisdicción de la que empezaste a introducir, digamos. Oye, Gabriel, pero entonces digamos que forman parte del país Honduras, ¿o no? Sí, 100%. Te comento porque, digamos, estaba pensando antes de charlar que tal vez valía la pena plantear un poco la problemática que estábamos resolviendo y después plantear la solución, digamos, aunque ya hemos hablado un poquito de Singapur, de Dubái, de Hong Kong, de Shenzhen, de Abu Dhabi, todas estas ciudades que han surgido que hoy están en el imaginario, digamos, popular o de la gente en la medida que uno ve todas esas historias de éxito que se leen. Pero digamos que la historia que te voy a contar es una historia, en mi opinión, aplica a todos los países de Latinoamérica. Yo soy de Guatemala, el proyecto es en Honduras, pero Guatemala, Honduras, México nos parecemos mucho. Ustedes tienen un sistema federal que le agrega una capa de complejidad. Y en el fondo lo que pasa es que nuestros países han ido centralizando el poder a lo largo de toda su existencia. Y esa centralización del poder, que es natural a los seres humanos, digamos, es natural a los seres humanos, pero no necesariamente es buena, no necesariamente es positiva para los seres humanos, genera una distancia del que está siendo afectado por cómo se ejerce el poder desde el centro. En otras palabras, puede venir alguien que está, por decirte, en la Ciudad de México y crear una serie de normas, de leyes, y está afectando a alguien en Baja California. Y esa persona del centro de la Ciudad de México jamás ha ido a Baja California, no sabe el impacto que esa regulación o esos impuestos pueden tener en esas comunidades, y esas distancias lo que sí van haciendo, aparte de crear un problema, es que van acumulando poder hacia las partes como centrales del país. Además, a través de la centralización no es conducente a observar los cambios tecnológicos que ocurren y a la velocidad a la que ocurren. O sea, todos podemos ver la velocidad vertiginosa, por darte un ejemplo muy puntual, de la inteligencia artificial. O sea, en 1 año y medio todo el mundo está usando herramientas de inteligencia artificial de una manera u otra. Incluso ya viene como parte del sistema operativo del iPhone, y Android también va a ser lo mismo. Sin embargo, los gobiernos, o sea, ni siquiera lo tienen en el radar como algo a lo que hay que adaptarse. Y lo que para sucediendo es que esto es como una válvula, la aplicación de regulación es como una válvula en una sola dirección. Yo agrego, la gente a la que afecta está distribuida en todo el país, entonces nunca tengo una retroalimentación real de cómo los afecta. Y nunca quito, nunca simplifico, nunca hago más amigable el sistema hacia los habitantes de mi país. Ahora hay una contracorriente gigante que estamos viendo, digamos, en Argentina contra eso, con Milei, que él está reduciendo el tamaño del Estado, y aparentemente la nueva administración en Estados Unidos va a hacer lo mismo. Y eso creo que hace un cambio global del paradigma. Pero en esencia, el problema es que hay una sobreregulación, hay una sobrecentralización del poder. Entonces, eso es un problema. Y después decir, bueno, descentralicemos, maravilloso. Descentralizar es lo más difícil, desregular es lo más difícil que hay, porque todo el mundo ya está aprovechando el sistema como está diseñado. ¿Me entendés? Está el que está cobrando impuestos y le está llegando la plata, ese no quiere que le quiten ni un impuesto, porque ese está aprovechando eso para sus prioridades, sean las que sean legítimas o ilegítimas. Ni siquiera hablemos de la corrupción en este momento.
Y la gente que básicamente que está sobre regulada, que se quiere quitar ese peso de encima, no encuentra eco en la parte centralizada del poder, porque el que ejerce ese poder tiene un poder discrecional que lo hace sentir o importante, o le da estatus, o le da ingresos. Entonces, el problema en la centralización es tremendamente complejo y negativo, y básicamente Próspera lo que es la respuesta a la centralización y a la dificultad de reformar el Estado a través de la creación de jurisdicciones semiautónomas en alianza con el país anfitrión, pero donde en esas zonas se hace toda la reforma que sería ideal hacer en todo el país, pero que es muy difícil llevarla a cabo por lo que decíamos, por toda la gente que la está aprovechando, etcétera, etcétera. Entonces, en estas zonas que, por cierto, no hay nada, o sea, imagínate el desierto de Dubái, o imagínate, digamos, en México, te puedes imaginar, no sé, en el norte, pegado a la frontera de Estados Unidos, en un desierto donde no hay nada, o sea, no hay industria, no hay población, no hay nada. Pero en esas zonas se hacen estas jurisdicciones donde se elimina absolutamente, no absolutamente, pero la mayor cantidad de regulación posible, son sujetas a la constitución del país, de todos los derechos de los individuos que optan ir ahí voluntariamente, están protegidos por la constitución, etcétera. Pero te permite reformar y descentralizar aceleradísimamente. Y esa es un poco una de las soluciones que nosotros creemos que son fundamentales para sacar a nuestros países adelante y volverlos prósperos. Maravilloso, Gabriel. A ver, antes de entrarle a los dilemas que me surgen así de bote pronto muchísimos, quisiera terminar de transmitirle al auditorio exactamente de qué se trata. O sea, la gente puede comprar una propiedad en esta pequeña ciudad, ¿no? Va y ahí hace su vida, es como el Truman Show para caricaturizar un poco. Creo que un buen ejemplo es, creo que la mayoría o mucha gente en México conoce el caso de Disney en Florida. El caso de Disney en Florida es el caso de Walt Disney. Cuando estaba creando el modelo de Disney, llega con el estado de la Florida y les dicen, miren, yo quiero hacer esto acá y yo quiero administrar esta área muy grande, como estas cientos de hectáreas en Disney, y yo la quiero administrar. Y quiero que me deleguen una cantidad de poder para yo poderlo hacer. Entonces, lo hacen. ¿Y qué pasa con las personas que quieren tener casas o apartamentos o quieren invertir? Van y compran, etcétera, todo dentro del distrito. Y eso es exactamente el mismo modelo, o es un modelo muy parecido, te diría yo. O sea, al final lo que estás haciendo es permitiéndole a la gente seguir operando igual, pero en mucha mayor libertad de operación, porque la regulación existente no te está como que asfixiando, si quieres ponerlo de alguna manera. Entonces vos llegas ahí, compras un apartamento, compras un pedazo de tierra para desarrollarlo. Sí, hay escuelas, pueden haber universidades, hay muchísima innovación, porque el factor más importante que empuja la innovación es una regulación apropiada. En el momento que sobreregulás, matás la innovación. Entonces son zonas orientadas a la innovación, atraen muchísimos innovadores en diferentes áreas, en áreas financieras, en áreas médicas, en áreas incluso de turismo, en construcción. ¿Por qué? Porque no está sujeto a regulaciones que son asfixiantes. O por un ejemplo, un ejemplo práctico, digamos, todos los que están en el área de desarrollo inmobiliario conocen el caso de que para obtener una licencia de construcción te puedes pasar 2 años esperando a que los poderes existentes te den la bendición. Digamos, eso no tiene por qué ser así. Para darte un ejemplo, dentro de Próspera, una licencia de construcción puede demorarte 24 horas. 24 horas. Sí, valdría mucho la pena que los amigos que nos escuchan visitaran Próspera, es próspera.co, y más o menos para que se den una idea. Pero un poco lo que sale a la luz de nada más de echarse una navegada, estimado Gabriel, pues es esto que dices. Se ve que hay muchísimos proyectos de emprendimiento, de tecnología, de hiperconectividad, educación alternativa. Correcto. Ahí, por ejemplo, me salen 2 preguntas para terminar de modelarle a la gente, para terminar de transmitirle de lo que se trata. La primera es la moneda. Vi que es Bitcoin, por ejemplo. Sí. No es la moneda hondureña o no son dólares, o exactamente cómo funciona eso. El concepto es básicamente una libre transaccionalidad en la moneda prácticamente que uno desea, pero la moneda en la cual se pueden pagar impuestos
es lempiras hondureñas, dólares americanos, Bitcoin, Ethereum, y hay una serie de stablecoins que también se pueden pagar. De hecho, interesantemente, Próspera salió antes que El Salvador, aceptando Bitcoin como pago. Un par de meses antes, pero digamos que nos sentimos orgullosos de haber salido antes de El Salvador. Y al final, Pablo, lo que estamos buscando es cómo se le otorga libertad a las personas para que, siempre respetando a sus prójimos y respetando las normas, puedan hacer más de lo que quieren hacer sin estar sujetos a alguien lejos, muy lejos, que les esté diciendo que pueden o no pueden hacerlo. Esa es mi segunda pregunta. Los impuestos que se pagan, que a propósito habría que decirle a los amigos que nos escuchan que son muy bajos, es realmente increíble. O sea, estamos hablando de impuestos sobre la renta de 2% o cosas así. 1%. 1%. Pero es 1% sobre ventas. 1% sobre venta, que es equivalente al 10% sobre una utilidad neta del 10%, sí. Es muy bajo. Sí, 5% ISR. El IVA es del 2.5%, ¿no? Sí. O sea, ese es un paraíso liberal libertario. Y bueno, la pregunta es eso, ¿no? ¿A dónde se van los impuestos? ¿Se va a una autoridad central? ¿Se comparten con el país Honduras? ¿Quién los administra? Quizá ahí podríamos empezar, ahí abre un primer dilema, ¿no? La teoría te diría que pues eventualmente se tendería a centralizar la cosa, o sea, empieza a haber una burocracia. ¿O quién administra? ¿Para qué se usan esos impuestos? ¿Qué autoridades se eligen y cómo? Está muy interesante, realmente es muy novedoso todo. Sí, yo creo que son excelentes preguntas y tienen cierto nivel de complejidad, no porque las respuestas sean complejas, sino porque son muy amplias. Digamos que estas zonas en Honduras son jurisdicciones, son subdivisiones políticas de Honduras, al igual que las municipalidades. O sea, son un tipo de supermunicipalidad. La diferencia es que para crearse no son una carga al erario del Estado, sino que se pueden ser creadas por inversionistas privados. La crean inversionistas privados, pero lo que están creando no es una gobernanza privada dentro de la zona, sino lo que están creando es una corporación municipal, o sea, una corporación pública. Esa corporación pública, dentro del área, digamos, de su jurisdicción, que por cierto se adquiere a vendedores privados, en otras palabras, la tierra donde aplica el sistema ha sido comprada, no ha sido aportada por el Estado, entonces tampoco es una carga al erario y tampoco hay favoritismos, digamos, a la hora de que se crea. Entonces, dentro de esa zona es donde aplica, digamos, las normas creadas por esta nueva corporación, esta como supermunicipalidad. Esa como supermunicipalidad tiene un alcalde o un tipo de alcalde que se llama el secretario técnico, es un representante legal y funcionario del gobierno de Honduras, y tiene una serie de directores, si querés, que tienen una funcionalidad fiduciaria, y esos directores responden a los residentes de la zona, a las empresas de la zona, a los inversionistas, y son tanto el secretario técnico como cada uno de los directores son electos democráticamente luego de 7 años, a excepción de 4 directores en nuestro caso, de 9, que siempre van a ser del promotor, por razones simplemente de evitar un populismo alocado. Dentro de esa zona, a tu pregunta sobre los impuestos, digamos que hay zonas en el mundo que son de 0 impuestos. O sea, nosotros no somos una zona de 0 impuestos. Nosotros, la carga fiscal que tenemos va a ser similar a la de Hong Kong al final del día, que es más o menos 10% del GDP o del PIB, digamos. En nuestro caso va a estar más cerca como del 7,5%, una cuestión así. Se recaudan esos impuestos y el 12% de todo lo recaudado a través de fideicomisos para evitar la corrupción se va al gobierno central. Entonces el gobierno central obtiene una regalía cerca del 12% de la atracción de inversión en la cual no invirtió ni un solo dólar para que llegara al país, sino que todo está a cargo de la gente que está promoviendo que la zona funcione, que en este caso, digamos, es próspera. Entonces no hay una carga al Estado de ningún tipo. Hay una atracción de inversión que de otra manera no hubiera llegado al país, porque si no ya estuviera ahí por definición. Y además hay una regalía bien interesante hacia
el gobierno del país, que es alta, es un 12%, digamos, típicamente una regalía minera. Bueno, no sé cuánto es en México, pero en Guatemala, en Honduras puede ser un 4%, un 5%, o sea que es más del doble de una regalía minera, que solo ven aumento porque entre más inversión hay, más suben los impuestos. Y entonces, digamos que de esa manera lo que estás haciendo es alineando todos los objetivos. Estás alineando el objetivo del gobierno, estás alineando el objetivo de los residentes porque tienen una representación democrática, estás alineando los objetivos de los inversionistas porque tienen un sistema razonable y estable. Y déjame que te agregue una cosa que es fundamental. Un inversionista y un residente, cuando se vuelven parte de Prospera, firman lo que se llama un contrato de coexistencia. Y siempre se habla del contrato social en los países. Pues en este caso es explícito. Hay un contrato que efectivamente se firma. Y entonces tú, como residente, sabes exactamente las obligaciones del gobierno en la jurisdicción. Y los puedes demandar. O sea, los puedes demandar. Lo cual, ¿cuándo vas a ir a demandar a un alcalde o a un gobernador o a un presidente en uno de nuestros países? Eso simplemente no ocurre. Por lo tanto, ellos no tienen incentivos de portarse bien, porque si se portan mal, nadie los va a perseguir. Entonces, la idea es cómo alineamos todos sus objetivos, todos esos incentivos, cómo brindamos una jurisdicción en la cual los que voluntariamente quieren ir pueden ir. Nadie los forza ni a ir ni a que se queden. Se pueden ir en cualquier momento. Entonces, es bien interesante porque nadie puede decir, bueno, es que, digamos, no sé, por ejemplo, sos de este país y de este país, no importa que te has ido a vivir a la China, seguís siendo este país y tenés que pagar impuestos. No, o sea, te querés ir, te vas. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.